Saludos gente de YouTube, el día de hoy les presento un nuevo episodio de esta gran historia, espero que la disfruten y que la compartan para que más personas puedan conocer de este fanfic tan increíble. Únicamente recordar que no soy creador ni dueño de la franquicia de Overlord ni de este fanfic, sus derechos a sus respectivos creadores. Ahora sí, sin más, espero que disfruten de esta historia. Capítulo 29. Zain Dorcus había estado esperando pacientemente al par de intrusos durante algún tiempo. Una vez que el rey hechicero despidió a los participantes de la cumbre, los buenos de todos modos, inmediatamente cortó su conexión con la armadura y regresó a su propio cuerpo. Había estado al tanto cuando se abrieron las puertas de la ciudad y se había asegurado de desactivar todos los golems normales dentro de la ciudad. Los únicos dos que permanecerían activos independientemente de sus deseos eran los dos más fuertes, la pareja que custodiaba el portal del castillo. La lucha de abajo había despertado su interés, y aunque no pudo revelarse por completo, pudo asomarse y ver parte de la acción. Fue un espectáculo satisfactorio ver al rey elfo tan revuelto, pero cuando todo se calmó, regresó a su lugar de descanso en el salón principal. Aquí es donde se dirigirán una vez que se hayan teletransportado aquí, así que esperó. La pareja había sido bastante lenta para recuperarse una vez que los golems fueron derrotados. Lo más probable es que recuperaran algo de fuerza y se prepararan para pelear nuevamente. Observó con relativa facilidad cómo la magia comenzaba a formar un portal negro en el extremo más alejado del pasillo. Lo más alejado de su línea de visión, y de él salió primero el rey elfo. Estaba lleno de odio y propósito, y su actitud perezosa normal no se encontraba por ninguna parte. Esto parecía mucho más genuino, y complació a Zain Dorcus ver a este viejo bastardo tan frustrado. Zain Dorcus tenía una idea de quién, o más bien qué era. Su especie se había ido hacía algún tiempo y su historia era otra cruel herencia de los 8 reyes cuyo hogar ahora reclamaba. No muy lejos de aquí había vivido otra civilización antigua, una que había estado cerca del poder de los Dragon Lords de antaño. Su padre, el emperador dragón Behemoth, le había contado historias de cuánto tiempo atrás había aparecido un elfo cuyo poder era tan grande que ninguno de los miembros del antiguo consejo dracónico podía derrotarlo por sí solo. Lo habían observado durante algún tiempo y descubrieron que no era una amenaza. Sus acciones eran bastante pacíficas. Subyugaron a algunos humanos y construyeron una colonia para él. Pronto, sus intenciones eran engendrar un heredero y pasó a engendrar una línea completa de hijos, y aunque también eran poderosos, no amenazaban con perturbar el equilibrio de poder. El elfo pasaría a ser adorado como un dios viviente por sus hijos y, finalmente, como un dios muerto, pero sus hijos, los altos elfos, seguirían siendo fuertes y resistentes, aferrándose a los vestigios de la destreza física de su padre durante generaciones. Hasta que de alguna manera desaparecieron casi de la noche a la mañana, y poco después llegaron rápidamente los primeros informes del castillo volando por encima del desierto y de los 8 reyes. Zain Dorcus sabía que lo lógico sería asumir que los reyes tenían algo que ver con eso y por un tiempo había pensado que si alguna vez se atrevía a estar en presencia del rey elfo, le preguntaría. Sin embargo, esas cosas no importaban ahora. Zain Dorcus estaba bastante seguro de cómo terminaría esta situación presente, y no de una manera que le permitiera cuestionar este ser del pasado. Rápidamente en la cola del rey elfo había una persona enmascarada. Olía a mujer y la reconoció como una escolta de la teocracia, la misma que había luchado contra el rey elfo durante la cumbre. Estoy seguro de que deben haberse divertido viajando aquí. Tenían disposiciones completamente diferentes mientras paseaban por el pasillo. Su aura parecía mucho más jovial. Sabía que ella había tomado una medida de placer de su batalla de abajo y tal vez lo que estaba por venir. Quizás ella odiaba al elfo lo suficiente como para encontrar placentera cualquier cantidad de dolor causado a él, incluso cuando no era causado directamente por ella. No estaba seguro de cuál de los dos sentía más lástima, pero cuando entraron en el gran salón hizo que comenzara su acto. Zain Dorcus había sido informado de la participación de los agentes de la teocracia y su implicación en todo esto. Aparentemente, llevaron a cabo una vendetta contra el rey elfo y buscaron obtener una recompensa por ello. Zain Dorcus entendía muy bien la venganza. Era un sentimiento que lo había alimentado durante mucho tiempo después de la muerte de su padre y sus hermanos. En memoria de esos tiempos, le permitiría promulgar su justicia dentro de su hogar. Se puso en alerta ante su presencia y liberó su aura cuando se acercaron. Rey elfo, ¿cuál es el significado de esto? Rugió desafiante, su cuerpo ahora completamente erguido y su porte real en exhibición completa. El Platinum Dragon Lord no era una criatura pequeña. Toda su forma empequeñecía a la de los señores dragones gemelos, y aunque el salón era realmente grande, rápidamente consumió el espacio mientras simplemente permanecía de pie. Hemos venido aquí para matarte, lagarto gigante. Ahora sé un buen chico y acuéstate, no estoy de humor para jugar. El rey elfo respondió enojado mientras continuaba acercándose. Parece que me confundes con uno de tus desafortunados socios, no lograrás que me acueste tan fácilmente. Oh, estoy contando con eso. El rey elfo estaba en una postura lista, y aunque su cuerpo parecía estar fresco para la batalla, Zain Dorcus sabía que no estaba en condiciones de luchar por su cuenta, ni ganaría necesariamente incluso si tuviera toda su fuerza. Los altos elfos eran fuertes, su destreza física era impresionante y algunos de ellos eran muy resistentes a muchas formas de magia, pero había una razón por la que no dominaban el viejo mundo. Afortunadamente, Zain Dorcus sabía que no tendría que recurrir a ninguno de sus poderes verdaderamente destructivos durante el transcurso de este intercambio. Después de todo, quería mantener su casa en relativo orden, y desatar algunas medidas de sus poderes sería antibeneficioso para ese fin.
Hizo un movimiento de ataque y movió su cola casualmente para hacer retroceder al rey elfo, ganando la distancia entre ellos como una distracción momentánea. Estaba a punto de hacer una declaración cuando se escuchó un gran estruendo en la distancia, debajo de ellos. La confusión se instaló entre todos por un momento antes de que sucediera algo realmente loco. El castillo fue construido con un gran espacio abierto que era visible desde el salón principal. Era este lugar el que permitía que las monturas entraran y salieran fácilmente. Itzain Dorcus lo usaba cuando entraba y salía del castillo para buscar comida y otros tales cosas. Cuando el sonido terminó, el trío se volvió hacia este espacio abierto y fue testigo de un pequeño punto negro que pasó rápidamente por el aire. La escena ya era una locura, pero después de unos momentos, la cosa volvió al suelo y aterrizó directamente en el centro de la plataforma del área abierta. Su fuerza fue increíble, rompiendo la valiosa piedra y sacudiendo completamente todo el castillo. Antes de que Itzain Dorcus pudiera reaccionar sobre el daño causado a su hogar, se encontró boquiabierto ante la pequeña criatura que acababa de aterrizar. Era un elfo, uno de los ayudantes del rey hechicero, y estaba completamente extasiado mientras lo saludaba, vitoreándose mientras comenzaba a correr. Cuando la conmoción finalmente lo atravesó, recordó el daño y de una manera indigna gritó: «¡Mi puta casa!». Ceci ahora estaba de pie con los ojos bien abiertos mientras el pequeño elfo corría hacia ellos. Correr era un eufemismo para la loca velocidad que este elfo estaba mostrando en esta situación. La distancia entre el final del salón y el lugar donde se encontraban era inmensa, y con cada paso que daba parecía cubrir leguas. Incluso con su vista no podía distinguir el final, pero había sentido las perturbaciones cuando ocurrieron. Por lo tanto, cuando el punto comenzó a abrirse camino, había sido más un salto rápido hacia su ubicación. Ese tipo de fuerza física no era normal, bajo ningún estándar, ni para los elfos y ciertamente ni siquiera para ella. Ahora definitivamente podía decir que este chico era fuerte. Muy, muy fuerte. La ráfaga de viento que parecía acompañarlos sopló sobre todos ellos cuando llegó. «Hola, jeje». El anuncio jovial fue recibido con silencio, nadie dijo una palabra, y el único sonido eran los pasos rápidos del niño mientras se acercaba rápidamente y caía en un ritmo perezoso. Ceci estaba confundida y un poco impresionada. Sabía que quienquiera que los había estado siguiendo era hábil, extremadamente hábil para poder no solo seguir el ritmo de sus caballos, sino también asegurarse de que nunca fueran detectados, incluso por error. También sabía que estuvieron cerca todo el tiempo, enviándole indicios de su presencia para asegurarse de recordar que estaban con ellos, y el hecho de que el rey elfo nunca los había detectado era aún más impresionante. Ceci había esperado que el que lo seguía fuera una criatura de otro mundo, tal vez algo envuelto en ropa negra y oscuridad. Pero ver al pequeño elfo, vestido con un traje a medida con escamas de dragón rojo debajo, bueno, fue inesperado por decirlo menos. Esperar algo normal del rey hechicero fue mi primer error, se reprochó a sí misma. El rey elfo fue el primero en romper el punto muerto, volviéndose primero hacia el enorme señor de los dragones. Tenías tanto miedo de nosotros que decidiste pedir ayuda al rey hechicero, qué pena, Itzain Dorcus. Aquí pensé que al menos tenías tu orgullo. El señor dragón no tuvo tiempo de responder. El rey elfo rápidamente se dio la vuelta y lo ignoró. Mientras Ceci miraba, no tuvo la sensación de que el dragón tuviera siquiera una respuesta que dar, y no pareció importarle el comentario. Estaba concentrado en la situación, observando al chico mientras se acercaba aún más. El niño estaba extasiado, y cuanto más se acercaba, más Ceci podía apreciar al encantador joven, sus rasgos eran aún más impresionantes de cerca. El rey elfo pasó junto a ella con paso molesto y comenzó a hablar. No hubiera esperado que el rey hechicero fuera tan grosero como para enviar a un niño aquí. De todos modos, vendrás conmigo una vez que todo esto termine, pequeño niño. Extendió la mano para agarrar al niño. Sus dedos estaban a punto de llegar al timón de la parte superior de su traje cuando una mano enguantada se abrió camino hacia la suya y lo detuvo en seco. Una mirada de incomodidad inmediata apareció en su rostro y el encanto juvenil del elfo se derritió. Sus rasgos se torcieron en uno de disgusto y odio. El niño giró su mano y el rey elfo dejó escapar un fuerte gruñido mientras su cuerpo hacía lo mismo. Ceci miró en estado de shock cuando el poderoso rey se arrodilló ante el niño. Sus ojos ahora no mostraban su luz juguetona anterior. Esta fue la mirada que el fuerte le dio a uno de los débiles que se pasó de la raya. Esta era una mirada de dominación, y cuanto más miraba Ceci, más la excitaba todo. Sí, él es fuerte. El rey elfo estaba ahora sobre ambas rodillas, su mano aún dentro del agarre del elfo, y el dolor era evidente en sus rasgos. En primer lugar, verás cómo hablas de Lord Kynes. Cualquier mención de su glorioso ser de tu sucia boca será con absoluto respeto. El niño se retorció y un rugido de dolor salió del rey elfo. Los ojos de Ceci brillaron con lujuria por esta demostración de poder. Sí. Sí. Y segundo, no me llames chico, soy una chica. Espera. ¿Qué? El pensamiento dio paso a las palabras cuando perdió toda su acumulación anterior, su mente ahora suspendida entre la lujuria rota y el shock y la decepción total de que el primer ser en la eternidad que podría satisfacer sus necesidades no fuera capaz. Maldito sea todo. Ella gritó internamente. Una parte de ella no solo estaba más que decepcionada antes de que se le ocurriera un pensamiento, y se aventuró a preguntar: ¿el otro elfo también es una niña? El chico, ahora chica, miró hacia arriba, y mientras lo hacía, Ceci la miró y ahora podía ver los rasgos femeninos. Tenía sentido, tal vez simplemente disfrutaba vistiéndose como tal por la libertad de movimiento. ¿Te refieres a Mar? Ceci asintió sin saberlo, y la niña respondió: no, es un niño. Entonces, ¿por qué? Comenzó ella. ¿Se viste como una niña?
Ceci asintió y por el rabillo del ojo pudo ver que un rey elfo dolorido también miraba hacia arriba con curiosidad. La joven vestidar también notó esto y antes de responder, miró la mano que aún sostenía. En una hazaña de fuerza absoluta, levantó al rey elfo en un movimiento fluido y giró su cuerpo como si fuera un juguete. Luego lo arrojó contra una de las paredes del pasillo y un fuerte gruñido audible acompañó su choque contra el edificio ornamentado. La chica estaba completamente imperturbable mientras respondía como si no acabara de manipular a uno de los seres más poderosos del mundo. Así es como fuimos creados. Lord Kynes dice que nuestra creadora, Lady Bukubuku Chakma, quería que fuéramos especiales y por eso nos vistió de manera diferente, aunque también dice que Mare es una trampa, pero todavía tenemos que descubrir qué significa eso. Ah, ya veo, así que ella es... ¿él? Tan fuerte como tú. Las palabras salieron torcidas de su cabeza, y esperó la respuesta con anhelo. Sí, él es bastante fuerte, más que yo a pesar de que se especializa en magia, por lo que la mayor parte de su poder se basa más en eso. Sin embargo, tengo mis encantos ya que soy un domador, así que soy más ágil físicamente. Y mucho más rápido que él. Tenía una mirada orgullosa en su rostro mientras hablaba, luego miró hacia arriba con curiosidad y continuó. Sin embargo, Mare es uno de los guardianes más poderosos en una situación 1 a 1, por lo que podrías decir que es incluso más fuerte que yo en ese sentido, pero puedo manejar una legión de enemigos mejor que él debido a mis mascotas. Todo esto eran buenas noticias para Ceci y la satisfactoria sensación de anticipación volvió un poco. Su rostro se sonrojó de nuevo mientras pensaba en la posibilidad de la derrota. Dejó escapar una pequeña sonrisa. Desde la esquina de la habitación, una tenue luz dorada comenzó a emanar del derrotado rey elfo. Se puso de pie, usando la pared para sostenerse, y su cuerpo resplandeciente exudaba una rabia candente mientras gritaba su odio. Ya he tenido bastante de ustedes. Todos mueren. Los habitantes de la habitación observaron su demostración de ira en un leve silencio mientras comenzaba a cargar contra sí mismo, y de una manera muy poco ceremoniosa, Ceci dio un paso adelante y lo enfrentó. El rey elfo mostrando una expresión de perplejidad mientras lo hacía. «Oh, te mataré muy pronto, mocoso», dijo el rey, «pero, ¿has olvidado que se supone que debemos estar en el mismo equipo, idiota?» Él la reprendió cuando ella levantó la mano y comenzó a desabrochar su capa. La cubierta que sostenía su cabello se cayó y expuso la totalidad de sus folículos blancos y negros. Una sonrisa la tomó al ver la confusión evidente en el rostro del rey elfo. Comenzó el proceso de desabrocharse la máscara, y al terminar la dejó caer lentamente, revelando su rostro, sus ojos bien abiertos para no perder una sola expresión en su rostro. El rey elfo la había estado mirando, primero molesto porque ella se acercó a él, luego con una leve sorpresa, y cuando la máscara se retiró, los ojos muy abiertos se encontraron con los de ella, comprendiendo que él y su cuerpo volvían a su estado normal. Él comenzó a caminar un poco hacia adelante antes de que ella agarrara su guadaña y la blandiese ante ella. «Bueno, hola, padre». Ella empapó esa última palabra con puro odio, y él dejó de moverse cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando. Entonces, ¿ha ido la teocracia tan lejos como para aliarse con los no muertos? No, solo yo. No te preocupes, el rey hechicero me ha prometido que estaré observando, riéndome mientras entienden lo que les corresponde. Pero aquí y ahora, eres todo mío. Acercó su guadaña en un glorioso arco, trazando el arma hábilmente mientras la giraba hacia su costado. Su cuerpo se agachó mientras se preparaba para atacar. Para su crédito, no se intercambiaron más palabras. Parece que entendió la situación y comenzó su liquidación, invocando algunas de sus artes más avanzadas de inmediato. Piel reforzada superior, aura de batalla de enfoque, dolor sordo, potencia de habilidad superior, reflejos instantáneos, limit breaker, evasión mayor, fortaleza, cuerpo de hierro, descendiente de Balrog, bendición de Morgoth, gran bendición de Aaron. Estaba acumulando mucho desde el principio y como ella aún no había escuchado sus artes más poderosas, eso significaba que deseaba terminar con esto de un solo golpe. Ceci sabía que esta no sería una pelea prolongada. Tendría que hacer todo lo posible ahora o sufrir por ello. Su cuerpo ahora había pasado por una transformación dramática y Ceci estaba más que impresionado por el poder que estaba liberando. En verdad, estaba un poco preocupada. Su piel endurecida se volvió de un color negro dorado, similar al óxido y sus ojos heterocromáticos se delinearon en rojo y negro. Le dio la apariencia de un Batman hundido. Una vil sed de sangre impregnó toda la habitación y rápidamente se puso en cuclillas. Ceci ya estaba usando sus propias artes marciales y tenía suficiente sentido común para darse cuenta de que al principio no podría extraer suficiente sangre para confiar en la habilidad de su arma, pero también sabía que él no sería capaz de seguir así. Forma por mucho tiempo. Buscaría acabar con ella lo más rápido posible, y ese sería su error. Ella apiló sus propias artes marciales en un patrón específico, para asegurarse de no sobrecargar su cuerpo demasiado rápido. Si no podía destruirlo por completo ahora, lo evadiría y lo bloquearía hasta que pudiera asestar golpes críticos, por lo que comenzó a invocar sus artes marciales especializadas. Ability Boost, Greater Ability Boost, Evasión, Greater Reinforce Height, Sense Weakness, mayor aumento de agilidad. Sabía que su límite era de unas 8 artes, sin ir demasiado lejos, por lo que mantendría una en reserva para cuando él comenzara su ritmo de batalla. Lo había visto pelear lo suficiente como para comprender su estilo habitual de ataque. Él se precipitaría hacia adelante sin preocuparse por atacar debido a su cuerpo invencible, por lo que ella lo contrarrestaría siendo ágil. Ceci respiró hondo para calmar su mente acelerada mientras se agachaba y comenzaba su ataque.
Aura estaba parada a un lado mientras los dos luchadores tomaban sus lugares. Ella había visto cómo el pedófilo usaba muchas artes marciales. Los estaba usando uno tras otro y su cuerpo estaba creciendo y cambiando con cada uno. Finalmente, la niña también comenzó a usar algunos, y Aura observó que rápidamente se sintieron mucho más fuertes, lo suficientemente fuertes como para darle una pelea seria. Bueno, mientras no use ninguna de mis mascotas o habilidades. Aura había escuchado a su maestro hablar sobre las artes marciales, cómo aumentaban las criaturas de este mundo y actuaban como hechizos para los guerreros. Fue interesante verlos en persona y ser utilizados por personas tan capaces. Se le había dado una visión desfavorable de las artes cuando esas hormigas habían invadido Nazarik. Una de ellas podía usar artes marciales pero se enfrentaban al Ser Supremo, por lo que no tenían ninguna posibilidad de victoria desde el principio y eran demasiado débiles para incluso registrarse como enemigos. Sin embargo, había visto a estos dos usar algo la última vez que pelearon, pero esta vez parecía mucho más serio. Cuando terminaron sus preparativos, una vez más se calmaron y el silencio volvió a la habitación mientras se miraban el uno al otro en busca de una oportunidad para comenzar la pelea. El elfo macho saltó hacia adelante, tenía las manos abiertas para golpearla y usó otro arte para deslizarse hacia ella, cerrando la distancia casi de inmediato. La chica no tardó en el mantenimiento y agarró su arma antes de usar otra arte marcial, fortaleza impenetrable. El ataque parecía seguir golpeando y la ola de poder que generó fue impresionante. Sin embargo, la niña salió ilesa y se deslizó hacia atrás unos metros, lista para recibir otra. El macho inmediatamente pasó a la ofensiva, persiguiéndola con su poderosa combinación de puñetazo y golpe de palma. Para el ojo inexperto, esta fue una paliza unilateral. La chica estaba a la defensiva y no tenía espacio para respirar para moverse, mientras que el rey elfo estaba encima de ella cada vez que evadía o ganaba distancia. Él se acercaba y golpeaba rápido, consiguiendo algunas combinaciones en el tiempo que le tomaba a ella bloquear y crear cierta distancia. Parecía inútil y cuestión de tiempo antes de que se obtuviera un golpe crítico. Estaba sangrando un poco por los golpes que la golpearon, pero cada vez que el rey elfo hacía un fuerte golpe de cualquier cosa que pudiera causar un daño masivo, de alguna manera siempre usaba fortaleza impenetrable para absorberlo y crear espacio. Ella parecería extremadamente afortunada para el observador casual. Para Aura, sin embargo, era una táctica muy inteligente, y una que usaba a menudo cuando domesticaba a una bestia particularmente poderosa o agresiva. Implicaba permitir que la oposición atacara sin cesar, dejando que su propio impulso y su ira trabajaran en su contra. Eventualmente, la bestia comenzaría a cansarse y sus movimientos se entorpecerían. En esos pequeños minutos, se podía tener un contraataque y causar daño lentamente. La combinación de cansancio y pequeños daños continuos haría que la bestia se sometiera, y luego Aura podría dominarla por completo sin mucha preocupación. Sin embargo, este método requería mucha resistencia, así como también requería que la oposición no tuviera la oportunidad de escapar o huir de la batalla en caso de que se cansara demasiado. Por esa razón, Aura se había movido hacia la entrada, cortando cualquier vía de escape. Su maestro le había ordenado que se asegurara de que la chica elfa matara al rey elfo y ella no fallaría en ese cargo. La batalla continuó como ella esperaba. El rey elfo se estaba desgastando lentamente, sus ataques se volvían aburridos y la chica estaba capitalizando esos momentos. Eventualmente, uno de sus golpes hizo sangre, e inmediatamente usó una combinación de artes marciales para aprovechar su ventaja. Interruptor de límite, aceleración de flujo, aceleración máxima, borde fatal. Lo hizo bien en el pequeño momento que tuvo, rápidamente llevó al rey elfo a luchar a la defensiva, obligándolo a retroceder ante su embestida de ataques. Mientras que algunos de sus ataques rebotaban en su cuerpo sin causar daño, vio que ahora sangraba más y más. Le estaban apareciendo cortes y heridas por todo el cuerpo y lo interesante que había ocurrido la última vez, ahora estaba ocurriendo de nuevo. La guadaña que empuñaba la chica comenzó a brillar con un sutil rojo, aún no tan abrumador como la última vez, pero parecía disfrutar de la sangre que estaba derramando. El rey elfo eventualmente perdió más de su tono dorado y mientras lo hacía, más y más sangre manchaba el campo de batalla. Unos pocos golpes se convirtieron en una multitud cuando la chica usó un patrón de ataque más, empujando hacia adelante para desequilibrarlo. Usando aceleración de flujo y golpe pesado para lanzar un golpe masivo y pesado en su brazo. Lo cortó desde el antebrazo hacia adelante y cuando la extremidad cayó al suelo con un ruido sordo, él aulló de dolor por la herida. La sangre comenzó a brotar mientras él se tambaleaba hacia atrás tratando de crear distancia. Sin embargo, era demasiado tarde. La atmósfera bailaba ahora, y su arma tenía una apariencia completamente roja oscura mientras el aire a su alrededor parecía brillar y vaporizarse. El rey elfo se puso de pie y rápidamente activó otro conjunto de artes. Claramente había un problema con ellos esta vez. El tono dorado era significativamente más débil esta vez y su rostro reflejaba el terror de lo que estaba por venir. Parecía querer suplicar algún tipo de paz, su mano buena ondeando frente a él. Sin embargo, la chica fue despiadada. Hizo girar su guadaña mientras aprovechaba la habilidad encerrada en su interior, corrió hacia adelante y gritó, "The Minion of the Sky". El tono rojo en el aire se intensificó cuando bajó el arma y una columna de luz roja siguió el arco, golpeando al rey elfo en su abdomen. El golpe lo lanzó hacia atrás y su cuerpo golpeó contra la pared una vez más. Aura estaba segura de que algo así sería fatal, pero cuando el humo se disipó, todavía estaba vivo, pero estaba gravemente herido, y cada herida abierta parecía seriamente amenazante para la vida. Eso tiene que doler, pensó para sí misma. Aura vio que la mitad de su abdomen inferior había desaparecido.
Un enorme semicírculo sangraba profusamente mientras luchaba por mantener el equilibrio. Su otro brazo ahora también estaba gravemente herido. Su cuerpo volvió a su tono normal e inmediatamente comenzó a palidecer. La niña, sin embargo, no había terminado. Tenía algunas heridas y sangraba un poco. Respirando con dificultad mientras se acercaba, fue lenta y metódica, observando la vista que tenía delante. Aura estaba segura, por la sonrisa que tenía de oreja a oreja, de que estaba disfrutando cada segundo de esto. Ella bajó su guadaña. Raspó levemente contra el suelo haciendo que saltaran chispas a su alrededor, dándole la imagen de la muerte en marcha. Cuando estuvo lo suficientemente cerca del ahora indefenso rey elfo, se balanceó hacia arriba con una fuerza mínima. Aura miró con disgusto como el arma se hundía profundamente en la ingle del rey elfo. Su cuerpo ya destrozado ahora gritaba de absoluto dolor y agonía mientras el frío acero desgarraba lo que solía ocupar el espacio. La chica se rió histéricamente mientras giraba y tiraba del arma. La sangre brotaba de lo que Albedo le había dicho que era la parte más sagrada de un hombre. Aura entendió que lo que sea que yacía en esa región era extremadamente sensible. Después de haber golpeado a Mare allí accidentalmente una o dos veces, sabía que le causaba un gran dolor. Al ver esta área claramente delicada apuñalada con tanta fuerza, incluso apartó los ojos y abordó sintiendo lástima por los pobres. Rey. El rey elfo estaba ahora llorando, agachado en el suelo sosteniéndose la ingle con el único brazo aún sujeto. Sus aullidos de dolor resonaron por todo el castillo. Aura estaba segura de que todos en el planeta podrían escucharlo ahora. La chica se adelantó de nuevo y lo agarró del cabello, tirando de su rostro hacia arriba. Las lágrimas corrían por su rostro, mezclándose con la sangre y otros fluidos corporales por todo su cuerpo. Ella lo abrazó con cierta ternura mientras escupía con ira. Eso fue para mi madre, asqueroso bastardo, y esto es para mí. Mantuvo su cabeza inmóvil, mientras su mano libre retorcía el extremo de su guadaña detrás de su cuello, lo miró fijamente a los ojos mientras acercaba el filo del arma, cortando limpiamente su garganta, cercenando su cabeza. Una expresión de incredulidad y dolor agonizante evidente en su rostro, sus ojos, aún derramando lágrimas, se cerraron cuando la última luz de este mundo se desvaneció. Aura miró mientras la chica se aferraba a la cabeza, sin apartar los ojos de ella. Se hundió de rodillas, su arma cayó a su lado y comenzó a llorar. Sus emociones desnudas para que el mundo las vea. Estaba adolorida y también había un placer sádico inherente en su voz. El llanto continuó mientras tomaba descansos en el medio y se reía histéricamente, una y otra vez, solo para romper a llorar una vez más. Cualquiera que fuera la conexión entre ellos, claramente la lastimaba, y este había sido un objetivo para ella. El final de algo que había buscado durante mucho tiempo. Y mientras continuaba llorando y riendo, Aura se acercó al dragón que miraba. Tal vez deberíamos darle algo de tiempo. El viejo dragón la miró con ojos pensativos. Tal vez deberíamos venir. Traeré las armas que tu maestro había pedido. Se alejaron una vez más de la niña que lloraba y comenzaron a alejarse del pasillo. Capítulo 30. Slivin respiraba con dificultad, su cuerpo estaba enfurecido por el esfuerzo. Su cerebro, que le gritaba que se calmara, se aferró a la cordura el tiempo suficiente para que su lanza acabara finalmente con la masa negra de muerte y descomposición. Aprovechó el poco tiempo que le dieron para respirar hondo. Miró a su alrededor e inspeccionó lo que estaba pasando. Esto estaba más allá de sus peores escenarios. Los otros miembros formaron un círculo cerrado, cubriéndose entre sí lo mejor que pudieron contra la horda de monstruos. Sabía que pronto se enfrentarían a algo peor, por lo que necesitaba ser rápido para regresar a su formación antes de la próxima ola. De alguna manera, todos habían sido teletransportados aquí, y aunque no estaba tan sorprendido, se dio cuenta de que algunos de sus compañeros de equipo estaban conmocionados por el evento. La teletransportación a larga distancia fue difícil de lograr, y requirió muchos buenos lanzadores de hechizos. Realizando un ritual para teletransportar a un pequeño grupo como el Black a cierta distancia. Incluso para la teocracia, la tarea fue difícil, y algunos de los involucrados en el lanzamiento de hechizos murieron debido a la tensión mágica que se les impuso. Inmediatamente después de llegar a esta llamada tumba de Nazarik, llamó a su equipo para reforzar su formación. Tenía la esperanza de que pudieran resolver rápidamente cualquier situación e intentar retirarse. Como mínimo alguna forma de distracción mientras formulaban un medio de escape, sin embargo, ahora lo sabía mejor. Número 3 y 4 habían tratado de usar su magia para teletransportar al equipo lejos, al menos a cierta distancia de la arena, donde tendrían un respiro para formular un mejor plan de escape. Su intento había sido inútil, e incluso parecía que el entorno mismo parecía contraatacar sus intentos de teletransportarse. Número 3 sufrió una recaída mágica, y la siguiente explosión casi le voló la cabeza. Si bien pudo esquivar la mayor parte del daño, requirió algunas pociones curativas solo con eso. Parecía que este lugar estaba bloqueado dimensionalmente, ninguna magia de teletransportación funcionaría, algo que le preguntó a las sirvientas y ellas confirmaron. Es inútil tratar de teletransportarse, dentro de Nazarik, solo Lord Tynes tiene el poder de otorgar tal cosa. Recordaba bien su tono, era engreído y lleno de sí mismo. Claramente creía que era muy superior a todos ellos, y la mayoría de su grupo miró hacia abajo con avidez, desdén o con total indiferencia hacia su grupo. Se prometió a sí mismo que si sobrevivían a esto, les cortaría la cabeza a cualquiera de ellos lo antes posible. Slivin no solía ser del tipo violento. Pensaba que las decisiones emocionales tenderían a terminar en tragedia y le gustaba mantener la cabeza fría, para elaborar estrategias y pensar.
Sin embargo, esta situación era una farsa, estaban jugando con ellos, por lo que cuando supo rápidamente que no podrían usar ninguna forma de magia para escapar, se frustró un poco y solo había crecido desde entonces. La única opción que les quedaba en ese momento era pelear, y las sirvientas se encargaron de que lo hicieran. La líder de su grupo, la doncella alta con guanteletes, batió palmas y apareció un grupo tambaleante de esqueletos. Al principio, Slivin estaba un poco confundido ya que el grupo era numeroso, formado por unas 500 criaturas. Sin embargo, todos eran muertos vivientes de bajo nivel y no representaban una amenaza para nadie en su equipo. La vista de tales oponentes era casi un insulto para él y cuando se acercaron e intentaron dañar al Black, fueron derrotados rápidamente. Por cierto, una vez que terminaron con lo último de la primera ola, las criadas habían aplaudido su rápida ejecución del forraje. Este comportamiento molestó a Slivin aún más cuando adivinó que su deber probablemente era supervisar la pelea y tal vez brindar una crítica de la actuación. ¿Con qué fin? No lo sabía. La siguiente ola de enemigos fue muy parecida. Sus números fueron impresionantes nuevamente pero aún débiles. Esta vez había esqueletos ligeramente mejorados con habilidades mágicas. Algunos podían lanzar hechizos simples de primer nivel. Sin embargo, también fueron derribados rápidamente. Las escrituras negras estaban demasiado organizadas, eran demasiado fuertes y tenían demasiada experiencia para ser desechadas por monstruos tan insignificantes. Después de esto, hubo una ola de muertos vivientes un poco más poderosos, con una horda de 400 muertos vivientes compuesta por esqueletos blindados equipados con armaduras y armas mágicas. Estos habían demostrado ser más desafiantes, requiriendo que todos comenzaran a formarse y asumir sus roles asignados. Sin embargo, no estaban en apuros y habían controlado el flujo de la batalla todo el tiempo. Desafortunadamente, los soldados del frente sufrieron algunas heridas menores, y esto causó cierta preocupación en Slivin. Si esto continúa, pueden estar en peligro real. Cualquiera podría decir que esto sería una batalla de desgaste. Era obvio que se enfrentarían a sus oponentes por un tiempo, y él sabía que necesitaban conservar la mayor cantidad de fuerza posible para cuando esto tomara un giro extremadamente peligroso. Sabía del poder de los sirvientes del rey hechicero, y aunque creía que la mayoría se había ido con él al reino dragón, no se sabía que otros monstruos yacían en su reino. Los muertos vivientes mágicos habían durado un total de 3 oleadas, con una oleada de 400 adicionales siguiendo a los 5 derrotados, y aproximadamente 300 enviados después de que los 400 fueran derrotados. Cada ola fue progresivamente más hábil y más poderosa que la anterior. Una de las oleadas había sido extremadamente ofensiva, principalmente con líneas frontales y usando brawlers orientados al ataque pesado en su alineación, mientras que la ola posterior estaba compuesta por fuertes líneas defensivas frontales y una fuerte línea trasera de tiro con arco. Entre los ataques, Slivin pensó en cómo parecía que las sirvientas estaban estudiando qué tipo de tácticas implementaría el Black y cómo cambiarían y se adaptarían a las situaciones. Ser utilizado para este tipo de experimento de recuperación solo se sumó al creciente odio dentro de Slivin, y se aseguró de descargar su ira con cada estocada y estocada de su lanza. La última ola había sido una mezcla de lo que podría considerarse élite. Estaban equipados con armaduras mágicas doradas, blandiendo armas altamente mejoradas y estaban diseñados para ser luchadores de largo y corto alcance. La combinación de estilos de lucha era impresionante, y Slivin había ordenado que la mayoría de su equipo, excepto los lanzadores de magia, participaran por completo. La fuerza de la ola era formidable, y los muertos vivientes eran lo suficientemente disciplinados para formar filas y atacar en formaciones concentradas. Eran un ejército de muertos vivientes, pero la combinación de Slivin, los pesados del frente y los números 5, 6 y 2 eran más que suficientes para hacer frente a la fuerza. Por extraño que parezca, después de la última ola, la criada con los moños se puso de pie y anunció que se les daría un descanso de 30 minutos y les dio tiempo para curar las heridas antes del comienzo de la siguiente fase. El corazón de Slivin se hundió ante estas palabras. Ya entendía que escapar era casi imposible, pero este giro de los acontecimientos dejó en claro que tenían la intención de mantener vivo al equipo por un tiempo. Si bien esto podría haber sido visto como algo bueno, una vez que consideró la situación, quedó claro que simplemente los estaban usando para sus propios fines, y claramente tenían el poder de eliminar fácilmente toda la escritura si así lo deseaban. Independientemente de esto, se tomaron el tiempo señalado y trataron de recuperarse lo más posible. Como un Godkin, Slivin tenía una cantidad increíble de resistencia y podía superar fácilmente incluso las aventuras de Rango Adamantine. Si bien no tenía la resistencia monstruosa de Ceci, quien parecía poder continuar aparentemente para siempre, fácilmente podría sobrevivir al resto de los miembros del Black. Por lo tanto, mientras ordenaba a su equipo que salvara sus fuerzas, hizo algunos esfuerzos para encontrar algún medio de contactar al mundo exterior. Tenía varios medios que podía usar para tratar de ponerse en contacto con la teocracia o la astróloga de las 1000 millas, en caso de que ella pudiera captar su señal. Si llegó, entonces tal vez podría ser posible un rescate. La idea le parecía casi cómica de que, como la escritura más poderosa, necesitarían ser rescatados, pero no tenía tiempo ni paciencia para el orgullo. No se sorprendió al ver que los primeros métodos fallaban. Nada mágico parecía funcionar, y estuvo tentado de intentar utilizar el cristal de hechizo que poseía para emergencias extremas. Tan tentador como era, la idea quedó en suspenso por ahora. El cristal era un artículo de un solo uso para una sola persona, y él no abandonaría a su equipo a este destino condenado, no si se puede evitar. Esos 30 minutos llegaron y se fueron demasiado rápido. Tan pronto como lo hicieron, una nueva ola se abalanzó sobre ellos, esta vez compuesta por una mezcla de guerreros esqueléticos no muertos y unos 50 magos liches mayores.
La combinación fue nuevamente formidable, y habían recurrido a usar cada vez más su destreza en la lucha. Número 7 se había visto obligado a participar en la refriega y utilizó su invocación de monstruo. Se permitió que el gigante se enfureciera contra las fuerzas del rey hechicero mientras el resto atacaba por ambos lados. El Black finalmente obtuvo la victoria, pero no se pudieron celebrar celebraciones ya que lo que enfrentaron después fue un total de 100 Elder Lich Magis en la próxima ola. Esta situación era mala, y en respuesta, autorizó a número 4 a usar su poder por primera vez durante este intercambio. Slivin esperaba mantenerla en reserva porque sus poderes funcionaban bien contra los no muertos. En este tipo de situación, ella era su carta de triunfo, siguiendo el patrón establecido por las anteriores oleadas de enemigos. Sabía que pronto vendrían enemigos más fuertes. Sin embargo, ahora no tenía otra opción. En una batalla contra los usuarios de magia de largo alcance, tendrían problemas para cerrar la brecha sin sufrir lesiones significativas. Incluso si su equipo fuera más fuerte, necesitarían acercarse para lidiar efectivamente con los no muertos, y después de un tiempo, el aluvión de hechizos, bola de fuego y relámpagos pasaría factura. Tan pronto como se le dio luz verde, inmediatamente se dispuso a lanzar su magia divina, asestando un fuerte golpe a los liches, arrojando algo de su propia frustración e ira sobre ellos. Slivin pensó que el hechizo sagrado de 5º nivel que eligió usar podría haber sido demasiado dramático, pero pareció provocar un aumento de su audiencia cautiva, con la sirvienta pelirroja alabando la efectividad del hechizo y los demás aparentemente aprobando la decisión. Utilizarla ahora. Su presencia comenzaba a molestar seriamente a Slivin. Solo estaban reflexionando, viendo esto como si disfrutaran de la vista de las hormigas bailando en la tierra. Sin embargo, antes de que pudiera acumular demasiado de su ira, la siguiente ola descendió sobre ellos, y esta vez estaba visiblemente preocupado. Lo que apareció ante ellos fueron los mismos monstruos que montaban guardia sobre la ciudad de Errantel, las masas masivas de muerte negra y odio. Parecía haber 100 de estos corpulentos no muertos, formándose en 5 ordenadas columnas de 20 mientras se movían con una disciplina extremadamente inusual, fuera de la delgada oscuridad del portal. Cuando Slivin los tomó a todos, estaba empezando a ponerse cada vez más nervioso por esta ola en particular. Estos parecían más fuertes, en comparación con los que había visto dentro de la ciudad. Podía estimar que estos eran al menos un poco más fuertes, y había un intelecto dentro de ellos que ahora era evidente para él. Parecían casi soldados entrenados en lugar de los duros brutos que esperaba que fueran. Cada uno blandía un alto escudo de torre y una espada ondulada astillada de color negro. Los 5 en el frente estaban decorados con una cinta azul en sus enormes manos derechas, justo por encima de la muñeca, lo que significaba algún tipo de antigüedad o mando, y eran los que más le preocupaban. Esto es malo. Con una mano experta, le indicó a las negras que cambiaran de táctica y cambiaran a una formación neutral. Necesitaban opciones tanto defensiva como ofensivamente, y en respuesta, los 5 caballeros en el frente se colocaron a cada lado, el resto de los grupos detrás de ellos tambaleándose. Formación así como se integraron hacia adelante y hacia atrás, creando 10 columnas de 10. Slivin quedó impresionado por la velocidad a la que cambiaron de formación, y a partir de ahí, las alas exteriores izquierda y derecha giraron hacia sus respectivos lados y juntaron sus escudos, apretando la formación en una enorme pared negra a cada lado. Slivin miró con horror mientras el grupo creaba un cuadrado negro aparentemente cerrado, con solo sus espadas onduladas teniendo espacio para deslizarse entre los escudos. No se tomó el tiempo para pensar, ordenando rápidamente a los Black que tomaran una posición defensiva. No tenía conocimiento de lo que era esa formación, pero entendía lo suficiente como para saber que era una trampa mortal si intentaban precipitarse imprudentemente con un ataque. El Black rápidamente encontró forma e invocó a número 4 una vez más. Ella entendió que sus poderes serían menos efectivos en los muertos vivientes más numerosos y poderosos, pero al menos podía presionarlos y eliminar a algunos u obligarlos a abandonar la formación en la que estaban. Ahora y ser más ofensivo. Observó con la lanza lista mientras número 4 comenzaba a cantar sus hechizos y ola tras ola de magia sagrada, bombardeaba la colección de caballeros de la muerte. La formación comenzó a avanzar hacia ellos, claramente recibiendo daño, pero ningún monstruo visible aún tenía que caer. Una vez que estuvieron lo suficientemente cerca, comenzaron a abrir sus filas rápidamente, permitiendo que un solo miembro avanzara, golpeara con su espada y regresara. La seguridad de la formación. Maldita sea, pensó Slivin a sabiendas. 3, 5 y 6, es hora de causar estragos. Slivin había notado lo rápido que Canto Divino se estaba cansando, y entendió que ella no podía lidiar con tal fuerza de caballeros de la muerte sola, y por lo tanto pidió un mayor poder de ataque. Sin embargo, tenía una multitud de temores, todos los cuales sabía que podrían llegar a pasar. ¿Y si tienen muertos vivientes más fuertes? Número 2 le preguntó con una mirada preocupada. Esta era la principal de sus preocupaciones. Entonces tendremos que ser creativos, dijo, respondiendo al joven anciano mientras se volvía hacia el resto de su equipo. Estoy a punto de activar mi habilidad después de cargar, retrocederé. Inmediatamente desata el infierno. El número 2 reconoció y se retiró a la retaguardia. El resto del equipo se volvió hacia su líder e hizo una formación detrás de él. Los de primera línea se prepararon para su carga. A diferencia de Ceci, cuya manía de batalla la indujo a tener un objetivo único devastador en la habilidad de su guadaña, dominio del cielo, la lanza de Slivin tenía un poder más directo. Podía desatar un poderoso ataque penetrante en una sola línea. El ataque ignoraba cualquier forma de defensa y atravesaría casi cualquier cosa. Si bien estaría en medio de la horda, confiaba en que podría retirarse lo suficientemente rápido mientras Black proporcionaba fuego de supresión. Respiró profundamente, sosteniendo su arma al frente y procedió a conducir hacia adelante.
El golpe era una forma mucho más avanzada de Tsukuchi, que le permitía moverse aún más rápido hacia un destino más allá del enemigo. Esto talló una línea de muerte donde quiera que apuntara su lanza indestructible. Sin embargo, cada uso era menos efectivo. No obstante, activó su habilidad y rugió mientras se lanzaba hacia la formación de la muerte. Rápidamente hizo contacto y golpeó algo duro. Le picó las manos cuando el arma vibró al golpear los imponentes escudos, y por un momento temió haber sido detenido, pero cuando atravesó el frente de la pared negra, sonrió levemente. Inmediatamente saltó hacia atrás y le gritó a su equipo: ¡ahora! Una enorme bola de fuego rugió en el agujero que hizo, y los caballeros de la muerte se agitaron en el caos resultante. La formación comenzó a fracturarse. El resto del negro percibió la oportunidad y saltó rápidamente para cargar. Sabía que no podía permitirse el lujo de darles tiempo para reagruparse, por lo que continuó bombardeando al grupo con una mezcla de ataques concentrados y esporádicos. Las masas negras de odio eran increíblemente resistentes, aparentemente aferrándose a la no vida por un último momento antes de caer. Este esfuerzo adicional resultó en que Slivin usara mucha más velocidad y poder de lo que inicialmente esperaba y descubrió que se estaba cansando rápidamente. La estrategia funcionó maravillosamente, pero no sin costo. Se estaba cansando cada vez más con cada muerte. El número 3 ahora estaba usando magia de tercer nivel inferior para salvar sus reservas de maná, lo que resultó en causar mucho menos daño, y el número 4 estaba casi agotado por ahora. El resto de su equipo se formó en un círculo cerrado mientras se defendían de los caballeros de la muerte. La lucha continuó durante lo que pareció una eternidad antes de que finalmente el último caballero fuera asesinado, su lanza atravesando la cabeza de la bestia mientras desaparecía rugiendo. Slivin cayó sobre una rodilla respirando con dificultad. Se volvió para dar cuenta de su equipo. La mayoría resultó herida, desde menor hasta considerable. Sin embargo, número 10 aparentemente estaba en su último tramo. Devine Chant usó la fuerza que le quedaba para tratar de curar sus heridas mientras el resto le daba pociones curativas. Slivin se abrió camino hacia su grupo, mirando a Ten y luego a todos los demás. Estaban todos más allá del agotamiento, y lo que sea que viniera después, le preocupaba que fuera el final de ellos. Todos ustedes lo han hecho maravilloso, gritó una voz alegre. Esta vez fue la mujer pelirroja quien habló, su expresión jovial y contenta como si esto fuera la mayor diversión para ella. Slivin estaba a punto de gruñir una amenaza cuando otra voz más desagradable descendió a la arena. Wunderbar, de hecho, Mein Fraulein. Detrás de las mujeres apareció una figura. Sus pasos eran decididos, poderosos y distintos. Cuando dio un paso adelante, Slivin notó su vestido. Parecía un alto comandante militar de algún tipo. Su abrigo amarillo se cubría dramáticamente sobre sus hombros. No había viento perceptible en la arena masiva. Sin embargo, sus prendas exteriores se balancearon ligeramente mientras se movía por alguna magia invisible. Las partes internas de su uniforme tenían medallas y cintas de algún tipo de cadenas que conectaban varios medallones honoríficos a su abrigo. Slivin tragó saliva. Sin duda este era un miembro de muy alto rango en el séquito del rey hechicero, quizás un comandante de sus fuerzas. Cuando apareció en su totalidad, Slivin se detuvo para notar lo extraño y vacío que era su rostro. Sus rasgos eran completamente inexistentes. Donde debería estar una cara no había nada más que 3 orificios, cada uno alrededor del mismo diámetro y la misma forma. No había nada sobre él, o eso, nada en absoluto. ¿Y quién es este fenómeno? Número 2 gritó con frialdad. Slivin se giró para mirarlo y miró como su compañero de equipo. Se encogió de hombros excusando la hostilidad, y de cualquier manera, parecía apropiado. Estaban siendo obligados a luchar hasta la muerte. Ah, Klein Surenkind, qué bueno de tu parte preguntar. Lanzó uno de sus brazos en el aire, sus 4 dedos aparentemente agarrando algo. Luego, lenta y dramáticamente, la volvió a bajar y cruzó la cintura, inclinándose hasta el suelo mientras hablaba. Parecía tonto, casi estúpido, y Slivin se quedó perplejo ante la rareza de los movimientos que estaba realizando la criatura. Yo. Su voz retumbó, luego hizo una pausa para lograr algún efecto, antes de continuar. Soy el actor de Pandora, guardián de los grandes tesoros de Nazarik, hijo del dios más exaltado, hijo del último de los seres supremos, Mo, Ainzoal. Mientras hablaba, giró y se encendió. Sus brazos se movían salvajemente para aumentar el efecto deseado de la conmoción, pero la verdad es que parecía un idiota. Las criadas detrás de él no se conmovieron, sin preocuparse por mirar la exhibición, pero mantuvieron la cara. Slivin estuvo cerca de reprender al loco cuando procesó sus últimas palabras. Hijo de Ainzoal. Sus ojos se volvieron locos cuando las palabras se asimilaron. Lanzó su cabeza hacia la tonta criatura y sostuvo sus rasgos por un momento más. ¿Cómo puede el rey hechicero tener un hijo? ¿No está muerto?, preguntó Slivin con sospecha. ¿Cómo podría una hormiga comprender las acciones de un dios? Mein Fata está más allá de su simple comprensión Junge, pero eso no es importante. Tengo una propuesta para ustedes, intrusos. Slivin miró a la criatura con cautela mientras avanzaba y continuaba hablando. Todos ustedes han luchado bien. Esas últimas olas fueron diseñadas para finalmente matarlos, pero su victoria ha ayudado mucho y por eso se me ha permitido extenderles una oferta. Tendrán una última batalla, y es posible que incluso tengan su selección de oponentes. Toda la escritura recogió sus cabezas mientras hablaba, un poco de esperanza entrando en sus ojos. ¿Cuáles son nuestras opciones? El supuesto actor se irguió y se portó con orgullo mientras hablaba. Puedes pelear conmigo o con otro campeón de Nazarik. Slivin pensó en las opciones durante algún tiempo, teniendo en cuenta la información que tenían de cualquiera de las fuerzas. Parecía que cualquiera que fuera la ruta que eligieran, nada era seguro. ¿Qué recibimos si ganamos?
vuestras vidas, mi padre ha creído conveniente dejaros vivir si ganáis. Estas palabras despertaron esperanza en todos y el grupo miró a Slivin mientras tomaba su decisión. Lucharemos contigo. Apuntó su lanza a la criatura y eligió el más presente de dos males. La criatura pareció sonreír, su cuerpo se contorsionó mientras se disparaba en el aire, el salto fue inhumano, unos 30 metros antes de que comenzara a conducir hacia el suelo. En poco tiempo, su forma aterrizó, una gran cantidad de polvo cubrió el área, antes de que dos enormes espadas negras se abrieran paso en el polvo. La poderosa presión del viento impulsaba las partículas lejos. Lo que tenían ante ellos era un espectáculo que no podían esperar pero que contemplaron con puro terror. Los ojos de Slivin casi se abren cuando todo encajó en su lugar. «Eres tú. Jacqueline Surenking, ¿verdad?», respondió la criatura. Su forma parpadeó por un segundo, perdiendo la poderosa estatua y tomando una apariencia más siniestra. Se retorció y se deslizó mientras tentáculos y otras extremidades grotescas se extendían desde su cuerpo. Su apariencia cambió de una forma monstruosa a otra antes de finalmente volver a envolverse y reanudarla. Apariencia de Momón una vez más. Extendió una larga espada negra hacia ellos de manera burlona. Slivin se tensó cuando la vista lo desconcertó, su mente se apresuró a encontrar algún tipo de terreno firme. Momón es humano. Él no puede ser esta monstruosidad. La cosa se puso en cuclillas, y Slivin, sin creer en esta vil criatura, soltó la única conclusión lógica de esta comprensión. ¿Qué has hecho con Momón? La criatura parecía sonreír debajo de su casco plateado, una risa baja llegaba a su oído. Si ganas, le pediré a mi padre que te diga la verdad, pero por ahora... Su imagen brilló mientras se movía. Slivin parpadeó rápidamente mientras adoptaba reflexivamente una posición defensiva, momentos antes de que una hoja enorme cayera sobre su lanza y entrara en combate con la criatura. El golpe fue pesado, no, más que pesado, y descubrió que su peso lo aplastaba contra el suelo antes de que desapareciera y se levantara la siguiente espada. La enorme hoja negra dibujando un arco hacia él, sus pies reaccionaron mientras retrocedía hacia la formación, escapando por poco del devastador golpe. Se formó un pequeño cráter donde había impactado el golpe, y la onda expansiva ondeó en el aire, creando vientos intensos que casi hicieron que Slivin perdiera el equilibrio. Luchó por mantenerse en pie, y una sensación de temor se apoderó de él cuando vio que el entorno tomaba la fuerza del golpe. Su poder era evidente y se estremeció al pensar en recibir otro golpe. Llegó antes que su equipo, los demás se acercaron, sus cuerpos delataban el miedo que tenían por esta abominación. Slivin miró sus propias manos, estaban temblando por el intercambio anterior mientras sostenía su lanza. Si esto es solo un ataque, ¿qué más puede hacer? Tan rápido como antes, la criatura se desvaneció en el aire, reapareciendo rápidamente ante los de primera línea. Inmediatamente se dieron a la fuga, pero su tiempo de reacción no fue lo suficientemente rápido. Slivin se apresuró a tratar de intervenir mientras observaba en cámara lenta como el número 10 intentaba esquivar el corte hacia abajo entrante con sus enormes hachas gemelas. Slivin observó como una hoja de obsidiana chocaba con las legendarias reliquias de los 6 grandes dioses. Ante sus ojos, comenzaba a atravesarlas como papel. La vista era horrible y antes de que pudiera alcanzar a su amigo, las espadas encontraron terreno, cortando limpiamente a número 10 y el orgullo de la teocracia. La criatura detuvo su avance, manteniéndose inmóvil mientras el cuerpo se separaba. Músculos, huesos y tendones se partieron ruidosamente cuando las mitades cayeron a ambos lados de la gran espada negra. Levantando la otra espada sobre su hombro, el falso Momón volvió su mirada sobre él. Puntos rojos de luz brillaron debajo de su delgada visera, enviándole un escalofrío mientras hablaba. Devil Jr. is all snatched tran. El miedo se apoderó de Slivin ya que solo podía mirar con horror mientras el Momón continuaba con su alboroto a través del Black. Cuando se eligió su próximo objetivo, su cuerpo desapareció de la vista cuando el shock silencioso finalmente se rompió y el caos estalló entre los miembros restantes. Slivin aún estaba congelado, su mente no quería procesar la realidad de la situación, su renuencia a aceptar la realidad le impedía actuar a pesar de todo su entrenamiento. Nada prepara a un soldado para una masacre, ninguna cantidad de entrenamiento prepara a un hombre para ver morir a todos sus amigos. Antes de que pudiera pensar más, las cabezas gemelas del número 2 se rodaron por el suelo y el silencio resultante murió cuando un grito desgarrador resonó en toda la arena. El pánico se hizo más profundo cuando los miembros de su equipo comenzaron a tratar de escapar frenéticamente, tratando de encontrar algún tipo de refugio de este segador que se avecinaba para quitarles la vida. Algunos corrieron, buscando frenéticamente un medio para salir, dirigiéndose hacia las salidas o muros más cercanos, mientras que otros tomaron la posición para luchar. Gritos de sufrimiento llenaron los oídos de Slivin, mientras observaba cómo sus compañeros eran talados como madera del bosque. La sangre voló rápidamente cuando número 7 y su amada invocación encontraron sus fines. La contienda había sido extremadamente breve cuando Momón descargó sus grandes espadas sobre número 6. Este último intentó alguna forma de resistencia con su poderosa lanza, un tesoro que alguna vez fue esgrimido por el mismísimo dios del fuego. Sin embargo, los orígenes divinos del objeto no pudieron salvarlo cuando las hojas negras chocaron contra la lanza. Esta se dobló y cedió bajo la presión del golpe y las espadas continuaron hacia su objetivo, cortando la cabeza de Six. La sangre ni siquiera había tenido tiempo de encontrar terreno antes de que el enorme cuerpo blindado desapareciera nuevamente hacia una nueva víctima. Las lágrimas corrían por el rostro aún congelado de Slivin mientras rezaba a los 6 grandes dioses por cualquier forma de salvación o misericordia, algo.
En su línea de visión, vio que número 3 lanzó bola de fuego. Mientras el monstruo crecía hacia él, la magia desapareció cuando se acercó a su cuerpo. De la brutal explosión salió una estrella negra. Lo que encontró uno de los más grandes lanzadores de magia en toda la historia de la teocracia fue una muerte rápida y fría cuando su cuerpo fue lanzado hacia atrás. La hoja lo atravesó en una de las paredes. Su cuerpo sin vida se dividió lentamente mientras la gravedad lo empujaba hacia el borde afilado. Slivin finalmente se quebró cuando la desesperación inundó su ser. Su cuerpo finalmente se movió mientras intentaba defenderse. Necesitaba salvar a alguien, a cualquiera. Slivin obligó a su cuerpo a moverse mientras la criatura buscaba a su próxima víctima. Divine Chant, sollozando, se arrastraba por el suelo. Su magia se agotó, indefensa, se tambaleaba hacia atrás mientras la criatura se acercaba. Slivin se zambulló cuando la hoja comenzó a moverse lentamente hacia ella. Se apresuró a interponerse cuando su lanza interrumpió el golpe. Su interrupción fue exitosa y atrajo la atención de Momon completamente hacia él. ¿Wes haven't we here? Estás tratando de morir. Slivin solo pudo ignorar las burlas de Momon cuando se giró para mirar a la chica rota y gritó: «Corre y comprueba a los demás, lo mantendré ocupado». Divine Chant, claramente conmocionada, asintió mientras comenzaba a mirar a los demás. Las lágrimas corrían por su rostro mientras corría hacia los cuerpos ensangrentados. Slivin enfrentó a Momon nuevamente, con una mirada de determinación en su rostro. «Soy tu oponente ahora, monstruo. Deja al Black en paz». Momon ladeó la cabeza hacia un lado, antes de hundir sus espadas en el suelo. «Yuri Alpha». Inmediatamente apareció la criada. «Nuestro señor no los necesita. Tú y tus hermanas podéis matar al resto como queráis. Yo mismo recibiré a nuestro joven invitado». Los ojos de Slivin se inyectaron en sangre cuando escuchó las palabras. La ejecución de sus amigos fue recibida con una cálida sonrisa neutral mientras la criada asentía y se inclinaba levemente. Slivin trató de lanzarse con su lanza mientras ella retrocedía rápidamente y regresaba con el resto de su grupo. Al darse cuenta de que no había salvación aquí, Slivin miró por última vez a su equipo. La vista iba rápidamente de mal en peor. Las sirvientas habían comenzado su movimiento. El resto de los Black no eran más que vacas esperando su matanza. Slivin metió la mano en su túnica por última vez y sacó un pequeño cristal negro. «Afrinda». Número 4 se giró hacia él cuando su voz la alcanzó, le arrojó el artículo con una fuerza capaz. Por el rabillo del ojo vio que una mano enguantada de negro se movía para evitar que una criada interceptara el artículo. «Úsalo y diles que morimos peleando». Atrapó la piedra, agarró el objeto con fuerza y rompió el sello. La piedra negra brillaba intensamente antes de extinguirse, y después, ella todavía estaba allí. No había pasado nada. Slivin entendió que ahora toda esperanza estaba verdaderamente perdida. Nunca hubo posibilidad de escapar en primer lugar. Mientras se desplomaba en el suelo, pesados pasos se abrieron paso hacia él. Un buen esfuerzo, por desgracia. Shade, toda teletransportación está prohibida dentro de la majestuosidad de la casa de Main Fata. La ira desesperada comenzó a crecer dentro de Slivin mientras se ponía de pie lentamente, agarraba su lanza con fuerza y comenzaba a cantar una multitud de hechizos. Ability Boost, Greater Reinforce Height, Greater Ability Boost, fortalecimiento del cuerpo, dolor sordo, resistencia mágica mejorada, fortaleza impenetrable, contador instantáneo, mayor evasión, potencia física, Limit Breaker, gran físico impulso, último soporte, aceleración máxima. Sabía que iba a morir, eso era todo, no había nada que pudiera salvarlos ahora, ninguna forma de sobrevivir a esta situación. Por lo tanto, empujó su cuerpo hasta el límite absoluto, recurrió a todos los dones que se le habían dado, todos los poderes que dormían en su sangre y oró a sus antepasados. El cuerpo de Slivin comenzó a brillar cuando toda su magia comenzó a derramarse sobre él. Sintió su fuerza, velocidad de reacción, todo aumentar. Entendió muy bien que estaba en un temporizador. Cuando estos hechizos se acabaran, lo más probable es que no pudiera moverse y mucho menos luchar. Slivin inmediatamente corrió hacia Momon para obtener la primera sangre. El golpe fue increíblemente rápido. No muchas criaturas vivas podían percibir y mucho menos reaccionar a esta velocidad. El golpe se conectó cuando Slivin sintió que la punta de su lanza empujaba con fuerza contra la armadura de Momon. El gigante aparentemente fue empujado hacia atrás por la fuerza. Una pequeña forma de confianza regresó al Godling mientras continuaba su asalto. Inmediatamente se encadenó con Void Cutter y se apresuró a sumar la mayor cantidad de fuerza letal y no darle a este monstruo ni una sola bocanada de espacio. Su frustración e ira brotaron de él cuando golpe tras golpe fue lanzado. Fatal Edge dio paso a Heavy Blow y Vertical Strike, que fue seguido por Front Cut en la masa. Una y otra vez después de cada golpe, la abominación oscura retrocedía un paso más, sintiendo que estaba llegando a su límite. Slivin retrocedió un poco antes de finalmente utilizar su carta de triunfo. Esperando finalmente terminar la pelea, su cuerpo se precipitó hacia adelante mientras se convertía en una línea recta de muerte con punta de lanza. Una ráfaga de energía lo llenó mientras aceleraba hacia adelante. Una imagen de él atravesando el cuerpo de este impostor se quemó en su mente. El dichoso pensamiento de derrotar a esta criatura, rescatar al resto de su equipo y finalmente encontrar una manera de irse. Este infierno infernal y el simple hecho de ir a casa lo mantuvo empujando hacia adelante. Su lanza encontró su objetivo, una fuerza dura se estrelló contra él, pero se aferró con firmeza y finalmente se detuvo. Una pequeña sonrisa apareció en su boca. Se acabó, pensó, esta pesadilla se acabó. Lentamente miró hacia arriba. Sus ojos se lanzaron hacia el final de su lanza mientras el horror lo alcanzaba lentamente. Allí, al final de su lanza, sosteniendo la punta había dos dedos vestidos de negro.
Maravillosa actuación, mi querido señor Wonderchon. ¿Qué opinan, encantadoras doncellas? Los ojos de Slivin se abrieron cuando se dio cuenta de que su mente buscaba racionalizar la situación. Su cuerpo comenzó a debilitarse. La magia se desvaneció y la fatiga comenzó a aparecer lentamente, con un dolor increíble. Reprimió su dolor mientras miraba rápidamente a su alrededor. Nada se movía, la pelea había terminado. Todas las sirvientas estaban de pie alrededor, mirándolo. El terror siguió a su pánico cuando vio la mitad del cuerpo juvenil del número 2 sobresaliendo del cuerpo de la sirvienta rubia. El rostro de la sirvienta aparentemente feliz mientras las piernas se agitaban sin cesar en perpetua agonía. Otro arrastraba el cuerpo destrozado de número 4 mientras se acercaba. Al mirar a su amiga, vio que su rostro era una máscara de dolor, ya que ahora le faltaban los 2 brazos y una pierna. La doncella aparentemente bonita se alimentaba ruidosamente de su extremidad desmembrada mientras la doncella, Yuri Alpha, la reprendía por su pobre modales en la mesa. El chico fue impresionante, incluso puede ser un rival para la mayoría de nosotros individualmente. Slivin sintió que se le revolvía el estómago al verlo y rápidamente cerró los ojos mientras buscaba no mirar más la escena. Sus manos comenzaron a entumecerse al sentir cada vez menos su arma. No te preocupes, Main Junge, no te comeré, no tengo esos gustos. Las palabras hicieron que los ojos de Slivin se abrieran de par en par mientras miraba hacia adelante. Momón arrancó el arma de sus manos, tirando de él hasta que un poderoso guantelete encontró su cuello y lo levantó lentamente del suelo. Slivin rápidamente descubrió que respirar se había vuelto difícil mientras luchaba por levantar las manos para intentar resistir. El dolor de su asalto fallido ahora lo alcanzó, su cuerpo sintiendo la recaída completa de sobrepasar sus límites. Su mente le gritaba de dolor y cansancio, sus pulmones morían por cada pequeña bocanada de aire, y sus ojos se llenaron de lágrimas cuando Slivin experimentó el peor dolor que jamás había sentido en su vida. Slivin se estaba ahogando con su propia sangre cuando la mano agarró su garganta con más fuerza, aplastando su mandíbula y enviando sangre y huesos a su garganta. El escape de este dolor parecía un pequeño respiro mientras lentamente se dirigía hacia la muerte. No, mi querido amigo, este espectáculo aún no ha terminado, Yutnat. Los ojos de Slivin se abrieron de golpe mientras miraba a su alrededor. Se asustó por un segundo antes de darse cuenta de que estaba vivo. Eso puede ser algo bueno y su cuerpo se sentía. Algo le escocía en la piel, era incómodo al principio, como si algo estuviera enterrándose en él, pero rápidamente esa incomodidad se convirtió en un poco de miedo, luego en pánico cuando se dio cuenta de que no había respuesta de sus músculos para aliviar la incomodidad. No podía moverse, no podía rascarse la picazón, y mientras pensaba en ello más y más, se dio cuenta de que también le picaba en otros lugares. Intentó desesperadamente retorcerse, moverse, hacer algo para ayudarse, algo para rascarse la picazón, pero no pudo. Estaba atrapado. A medida que pasaba el tiempo, su mente comenzó a alejarse del sentimiento. Parecía un fantasma en un caparazón, sintiendo cada horrible segundo de esto sin una sola respuesta de su cuerpo. Finalmente, después de un tiempo, una voz lo alcanzó, una voz suave y tranquilizadora que parecía querer consolarlo para ayudarlo a salir de este lugar. Ah, te has despertado, amigo mío. Trató de mirar rápidamente para encontrar su origen, un poco de esperanza en sus ojos. Tal vez esta voz podría ayudarlo a encontrar algún tipo de alivio. Responderé primero a lo que pueda estar en tu mente. No te preocupes por moverte. No podrás volver a moverte nunca más. Mi señor ha lanzado el hechizo permanente, parálisis, sobre ti, mejorado con su propia magia racias especial. Rasgos. Me atrevo a decir que Lord Tynes es verdaderamente un dios entre todos nosotros. Tal poder, tal majestuosidad, tal intelecto y tal bondad. Finalmente, desde la oscuridad sombría, un par de ojos se revelaron, reflejando la luz apenas visible, y un gusano terriblemente grande se movió junto a él. Le mordió la mejilla cuando sintió que pequeñas criaturas vivientes se inyectaban en su piel y algunos pinchaban a través de su boca. Esos inmediatamente habían comenzado a enterrarse en su garganta. La sensación era horrible. Trató de gritar, trató de moverse, de alejarse de aquí. Incluso trató de llorar, pero no salió nada, su cuerpo todavía como un cadáver. El gusano se levantó de nuevo y siguió hablando. Estoy seguro de que al menos debes desear saber dónde estás. Se movió hacia su pierna y lo mordió de nuevo. La sensación de más de las criaturas retorciéndose lo llenó. Los gusanos moviéndose y arrastrándose para encontrar espacio dentro de su cuerpo. La picazón se extendió por todas partes. Las pequeñas criaturas deambularon, buscando espacio y haciendo territorio de su cuerpo. Todavía estás en el 6º piso de la gran tumba subterránea de Nazarik. Esto se conoce como el Gran Agujero. Soy Yasukuko Chuo, y en cuanto a ti, serás el hogar de mis hijos hasta el final de los tiempos. Así que por favor inténtalo. Tú mejor. Capítulo 31. Nerud se quedó en silencio parpadeando sin pensar mientras trataba de contemplar la escena que acababa de ocurrir ante él. Era un día perfectamente normal hasta hace unos momentos, cuando unos pocos hombres con una armadura que parecía elegante comenzaron a gritar algo. Ni siquiera había tenido tiempo de verlos por completo y captar cualquiera de sus características antes de que un destello de luz los envolviera rápidamente y desaparecieran sin dejar rastro. La plaza estuvo en silencio por un tiempo cuando el aparente impacto que seguiría a tal cosa se calmó y las voces comenzaron a confundirse ante el extraño suceso, pero a diferencia de muchos lugares en este mundo, en esta ciudad la gente se movió rápidamente. Sin embargo, Nerud no se había recompuesto por completo. ¿A dónde fue esa gente? Nerud no residió durante mucho tiempo en Errantel, por lo que esas vistas aún lo afectaban en mayor medida que a algunos de sus vecinos. Encontró extraña la relativa paz y la naturaleza relajada de la gente aquí al principio.
Las experiencias que tuvo de la vida hasta ese momento estaban lejos de ser pacíficas o relajadas, pero con el tiempo se encontró adaptándose rápidamente y finalmente vio que realmente había seguridad aquí. Era una cualidad que llegó a disfrutar bastante después de años de vida a merced de cualquier desastre que pudiera presentarse en su camino. Cuando el reino de Rest Tice todavía gobernaba las tierras alrededor de su aldea, habría tenido suerte de ver incluso a un solo guardia entrenado una vez cada pocos meses cuando se debía pagar el tributo. Sin embargo, ahora vivía en una ciudad acunada por lo que muchos consideran un dios viviente, su poder siempre presente en la forma de una gran cantidad de muertos vivientes que deambulan y trabajan alrededor de la ciudad en constante expansión. A menudo, los asentamientos descarriados como aquellos en los que se crió estaban sujetos a todo tipo de ataques, ya fueran de bestias, monstruos, hombres o algo peor. Había oído hablar de las acciones de un grupo clandestino enloquecido de adoradores no muertos que habían arrasado algunas aldeas, dejando nada más que muerte y destrucción a su paso. Lejos de los muertos vivientes, Nerud temía por su propio país en los últimos años. Cuando las líneas nacionales entre el Imperio Barut y el Reino Rest Tice estaban en constante cambio, a menudo ni siquiera sabía a qué país pertenecía su pequeño pueblo. Afortunadamente, todo eso cambió cuando el rey hechicero hizo su gran debut. «Amor, tenemos que irnos, no queremos llegar tarde a la reunión». Una voz sacó al hombre de su trance. Sus ojos parpadearon salvajemente mientras su mente recordaba y miró hacia el origen de la perturbación. Una sonrisa se apoderó de él mientras sus músculos se relajaban. «Jeje, fue tan malo», habló mientras levantaba la mano para rascarse la nuca. Su consulta era una broma, algo para disipar la preocupación evidente en el rostro divino de su esposa. Quería que supiera que ya no estaba soñando despierto y que había vuelto con ella. Ella tomó la sonrisa e infló sus mejillas, imitando un ceño fruncido cuando él comenzó a reír. El melodioso sonido tranquilizó su corazón y miró hacia la radiante criatura que tenía delante, la luz de su vida, Saera. Ella, al igual que él, no era nativa de esta ciudad, siendo un elfo. La habían traído aquí a la fuerza durante los días del reino, como esclava de un hombre bastardo que abusaba de ella para entretenerse. Su amo la había mantenido públicamente como ayuda. Cuando se le preguntaba, el noble siempre decía con orgullo que le estaba pagando un salario digno. En verdad, le estaba cobrando la misma cantidad por quedarse en su casa para evadir las reglas del reino sobre la esclavitud. La práctica estaba tan extendida que incluso Nerud había oído hablar de ella y sabía que todavía era esclavitud, en todo menos en el nombre. A diferencia de muchos otros esclavos elfos, Saera tuvo la suerte de no haber sido capturada por la teocracia, por lo que sus oídos se salvaron de su marca habitual, por lo que conservó sus rasgos élficos completos, la vista aguda y los sentidos de su pueblo. La belleza añadida atrajo los ojos del noble y la contrató de una banda de traficantes de esclavos en las afueras del reino. Durante años, ella trabajó duro en su mansión, trabajando hasta los huesos durante el día y siendo humillada y obligada a realizar otras actividades cuando descendió la oscuridad y la naturaleza salvaje de los hombres se hizo presente. La idea lo enfureció y se encontró apretando el puño mientras una furia blanca se acumulaba en su interior. Gente como ellos reza por los débiles con el poder que creen tener, ya sea una parcela de tierra, un nombre familiar o incluso un poco de oro, disfrutaban menospreciando a los demás. Sin embargo, cuando el rey hechicero tomó la tierra, el pequeño desgraciado se apresuró a huir hacia el sur, a la teocracia Slan, dejando que la maltratada mujer se las arreglara sola, en una ciudad que ahora estaba gobernada por los muertos. Saera había dormido en las calles durante semanas, aprovechándose de las ratas y los rasguños en busca de sustento antes de que finalmente llegara la ayuda. Nerud siempre disfrutó de su recuento de su rescate. Cada vez que hablaba de eso, sus ojos claros se iluminaban como el cielo nocturno moviéndose en transición con cada evento, y ella lanzaba sus brazos para un efecto adicional. Su naturaleza genuina y su adoración por el rey hechicero eran evidentes en cada palabra. Se retractaría de su miseria y felicidad de ser libre, de su dolor por ser rechazada aún por aquellos que se quedaron en la ciudad y de su lucha por encontrar un lugar al que pertenecer. Cada vez que hacía una pausa, sin falta comenzaba a desgarrarse cada vez más mientras hablaba de su descenso hacia la muerte, de lo que creía que serían sus últimos días en este mundo. Cuando la habían dejado, olvidada y desamparada, sola en un mundo que no se preocupaba por ella, una mano se había extendido en esa oscuridad desolada para agarrarla con fuerza y sacarla de la perdición, una mano esquelética de un blanco puro, más fuerte que el adamantino y el rebosante de poder divino justo, la mano de su dios rey, Ain Soal Gaun. Escalofríos recorrieron la columna de Nerud ante la mención del nombre del rey hechicero, y lo devolvió a la realidad parpadeando. Tuvieron que caminar un poco desde la fuente donde los locos habían desaparecido y ahora estaban frente a un edificio ornamentado llamado Subasta de Bienes Raíces. Con la revitalización de la ciudad, el rey hechicero había creado una miríada de nuevos programas sociales para ayudar a los ciudadanos a salir de la pobreza. Como corresponde a un dios, su intelecto y previsión estaban más allá de la imaginación, y aunque Nerud no había tenido la fortuna de la educación formal, ahora había aprendido lo suficiente en sus clases de economía para adultos como para darse cuenta de lo difícil que era administrar una nación. El rey hechicero había decretado que todos los ciudadanos tendrían la oportunidad de aprender a leer y escribir para ayudarlos a avanzar en la vida. Esta dedicación a la creación de una población educada al principio parecía trivial para Nerud, pero a medida que aprendía más y más, se dio cuenta de lo invaluable que era realmente la educación. En su juventud, a sus padres se les habían enseñado algunas habilidades de lectura muy básicas. Sin embargo, él nunca había sido muy aficionado a los libros. Saera, por otro lado, anhelaba el conocimiento, y al tener la oportunidad y los medios para aprender, devoraba toda la información alimentada a ella.
Fue tan prolífica en sus estudios y comprensión que fue contratada directamente por uno de los asistentes del rey, hechicero, para trabajar como administradora de una de las primeras bibliotecas públicas. Como Nerud tenía al menos la capacidad de leer un poco, su educación fue más personalizada. Decidió aprender sobre el campo de la economía, que creía que lo ayudaría a comprender cómo avanzar mejor en este mundo, y no se demostró que estuviera equivocado. El erudito no muerto que impartía sus clases nocturnas los llenaría de ideas increíbles y salvajes, de cómo crear mercados sostenibles y cómo vender mejor los artículos al mejor precio. Un estudiante, hijo de un rico comerciante, preguntó una vez al no muerto de dónde había obtenido tal conocimiento. Respondió simplemente: tengo acceso a un mero mínimo del conocimiento que mi señor tiene sobre este tema. Esas palabras solo habían fomentado la reverencia que Nerud tenía por el rey hechicero, y lo inspiró a redoblar sus esfuerzos para absorber todo lo que le enseñaron. Después de un tiempo, formuló un plan con las ideas que aprendió y habló con su amada sobre el asunto cuando acordaron que llevaron adelante sus planes. Con los subsidios nacionales que se les asignaron, Nerud y Zahara decidieron intentar obtener la propiedad de la tierra y formar un negocio en torno a la práctica. El proceso había sido bastante fácil. La burocracia normal de la que Nerud había oído hablar con tanta frecuencia no existía en el dominio del dios rey, y los trabajos de los no muertos se apresuraron a aprobar y sellar todos los formularios. Pronto cambiaron una parte del dinero que habían ahorrado por un pequeño terreno con 2 edificios de tamaño razonable. Lo suficientemente rápido encontraron nuevos inmigrantes que necesitaban un lugar para quedarse y comenzaron a ganar dinero. Al principio fue suficiente para recuperar lo que habían apostado por la compra, y pronto pudieron comprar más y más tierras dentro y en todo el reino hechicero. Sus esfuerzos los aburrieron más que suficiente para vivir cómodamente. En unos pocos años, la pareja aparentemente se había unido a algunos de los escalones más ricos de la ciudad, en las acciones caritativas alentadas por el rey hechicero, y decidieron comprar una casa para almas descarriadas, que buscan comenzar un nuevo. Sus esfuerzos los habían llevado a esto: un individuo que busca asegurar una gran cantidad de espacio para vivir fuera de la ciudad. Cuando Nerud abrió la puerta, escaneó rápidamente para encontrar a un hombre rana sentado en silencio al otro lado del edificio. Sonrió mientras caminaba hacia adelante. Hola, debe ser Netep. Mi nombre es Nerud Bril, y esta es mi esposa Saera. El hombre rana bien vestido se puso de pie y extendió una mano a modo de saludo, con algo que Nerud supuso que era una sonrisa en su rostro. Hola, señor Bril, gracias por reunirse conmigo. Con movimientos deliberados, casi magistrales, Bril se abrió camino diligentemente alrededor de la gran habitación de su amo, asegurándose de no dejar ni una mota de polvo dentro de la gran morada. Ella había sido la doncella personal del emperador durante algún tiempo y había desarrollado su propio sistema de limpieza. Como con frecuencia la dejaban sola, sabía exactamente qué lugares necesitarían más atención. Las ventanas abiertas eran un arma de doble filo. Llevaban la brisa fresca del aire de la mañana y la suciedad del mundo más allá junto con ella. Y naturalmente eran sus mayores enemigos. La tormenta silenciosa que se burlaba de ella todos los días comenzaba con la brisa de la mañana. Al principio, trabajaba hasta la muerte limpiando los rincones estrechos del espacio solo para descubrir que se había acumulado más suciedad en las ventanas, haciendo que su trabajo fuera casi discutible. Sin embargo, esta prueba y error significó un crecimiento en sus habilidades de conciencia. Ahora aparentemente podía limpiar todo el lugar con los ojos cerrados simplemente por instinto. Este dominio le dio una sensación de orgullo muy cómoda. Sabía que su trabajo era excelente, ya que su maestro se había negado a contratar trabajadores no muertos y optó por dejarle la limpieza de su residencia personal, una confianza que definitivamente apreciaba. Coincidentemente, más que una simple confianza, también recibió muchos favores financieros de su señor. Podría ser considerada la miembro más rica de su profesión, teniendo en su poder una suma de riqueza igual a la de algunos nobles inferiores. Aunque sabía que podía retirarse y vivir una vida que muchos envidiarían, disfrutó de su posición, disfrutó viendo el mundo de los que estaban en el poder, escuchando los eventos que ocurrieron en todo el mundo. Lo más importante, disfrutó de todas las instancias. Cuando podía captar incluso un susurro del rey hechicero. En todo el imperio, no había un solo individuo que no tuviera conocimiento del rey hechicero, ese dios que descendió sobre su mundo. Billy a menudo escuchaba pequeñas conversaciones sobre sus acciones y hechos días antes de que alguien más supiera la información, y a veces, la discutía en voz baja con sus amigos entre rondas de bebidas. Los que la rodeaban la veían como un ser exaltado, una especie de vidente, y le encantaba la admiración que recibía al ser vista como alguien que estaba más cerca del señor vasallo de su nación que la ciudadanía promedio. Mientras pensaba en el trabajo del día, se dio cuenta de los pasos apresurados que se dirigían a la habitación, se levantó las orejas para escuchar. ¿Quién tendría tanta prisa por llegar a la cámara del emperador? Su señor no regresaría por un tiempo, ya que la cumbre estaba en marcha y le dijeron que se quedaría más tiempo para disfrutar de su tiempo en la compañía del rey hechicero. Sin embargo, no tuvo el lujo del tiempo y rápidamente se dispuso a interceptar la puerta antes de que llegara quien quiera que viniera. Si por casualidad era su señor, no la tomarían desprevenida. Mientras intentaba agarrar la manija interior, la puerta se abrió de manera impresionante, casi llevándosela consigo cuando dio paso a un escudero de la corte aterrorizado. Había visto al joven antes, entre los asistentes del emperador que a menudo lavaban y limpiaban las piezas de armadura de los antiguos 4 caballeros imperiales. El joven miró a su alrededor apresuradamente durante unos segundos antes de posar sus ojos en su destino. Echó a correr hacia la ornamentada ropa interior del rey. Y Vile rápidamente se adelantó para agarrar a este bufón. En el nombre de su majestad, alto. El chico apenas debió haber registrado sus palabras y solo se desaceleró un poco, ya sea para recuperar el aliento o para reconocer su presencia. Ella no lo sabía, pero rápidamente lo siguió.
Estas son las cámaras personales del emperador. ¿Qué crees que estás haciendo aquí? El niño lentamente comenzó a desabrochar los cierres de la ropa interior, respirando profundamente mientras empacaba cuidadosamente la ropa sin duda costosa para el transporte. Su Majestad pidió su armadura. Su mano no dejó de moverse mientras juntaba todo. El emperador lo hizo. Ella habló débilmente. El pánico, la preocupación y la confusión rápidamente invadieron la mente de Vile y luchó por hacer su siguiente pregunta. El niño se dio la vuelta y miró su rostro contorsionado y finalmente recuperó el aliento cuando comenzó a irse. Marchamos a la guerra. Se quedó en silencio mientras el joven comenzaba a irse con cuidado, corriendo solo lo suficientemente rápido para asegurar su conveniencia pero teniendo cuidado de no arrugar su preciada carga. Los ojos de Vile lo siguieron antes de que desapareciera de su vista. Su mente se aceleraba ante la implicación de sus palabras, la importante pregunta que quedaba en su mente. ¿Con quién? Los ojos carmesí rozaron sin comprender el campo ante ellos. Saltear se quedó inmóvil mientras reflexionaba internamente, un regocijo de combustión lenta evidente dentro de ella ante esta oportunidad. Desde su despertar en este extraño mundo, Saltear había cometido errores, y aunque sus compañeros guardianes habían seguido las órdenes de su amo de olvidar y perdonar sus transgresiones, ella siempre fue aplastada por el más grande de ellos. Cuando el recuerdo de su locura salió a la superficie, se lamentó de que alguna vez podría levantar una mano contra un ser supremo, y mucho menos contra su líder y el último que quedaba entre ellos. Esa indiscreción contra el maestro que eligió quedarse con ellos la había puesto en una mala posición entre muchos de los habitantes de Nazarik. Sabía que su condición de guardiana de piso y la misericordia divina de su amo la habían salvado de la extrema represalia que merecía. Sin embargo, muchos buscaban su castigo por su error. Dicho sea de paso, ella era la principal entre ellos. Saltear nunca había maldecido su existencia. Después de todo, era una creación bendecida de los seres supremos de este y todos los mundos, una hija primogénita de Nazarik. Su dominio sobre todos los demás era absoluto cuando así lo decretaron y ella había vivido con tal conocimiento en mente. Cuando inspeccionó este nuevo mundo y vio a estos humanos como nada más que bancos de sangre ambulantes, su superioridad sobre ellos se consolidó de inmediato. Que siguieran vivos era prueba de la misericordia de su señor, que no supieran su lugar era prueba de su estupidez ante sus ojos. Pero su Dios les había dado la orden de esperar. Lord Tynes en su infinita sabiduría había elegido estudiar en las sombras y esperar su momento. Hasta que Saltear la había jodido de verdad. Su mentalidad causó daño al Supremo. Su error puso en peligro todo lo que él estaba trabajando para construir y esa vergüenza la acompañó durante años. Si bien era cierto que eventualmente recuperó su reputación, teniendo éxito en su misión de proteger y actuar como lugarteniente en la búsqueda de su maestro para hacerse amiga de los enanos, sabía que, sin embargo, no estaba completamente redimida. Ella necesitaba más. Necesitaba curso para probar que su creación no fue un error, que su uso era vital para su amo y por encima de todo. Necesitaba mostrarles a todos, y lo más importante a sí misma, que era digna más allá de toda duda razonable. Y finalmente, después de años de ser tibia a los ojos de sus compañeros, esa oportunidad estaba aquí. La tarea de Saltear fue muy simple, muy directa y muy de su agrado. En la gran sala del trono de Nazarik, su maestro la había llamado. La piel de Saltear brilló con un tono rojo saludable cuando recordó las palabras de su maestro. En presencia de los otros guardianes, se adelantó para recibir sus instrucciones. Saltear, detendrás el avance del ejército de la teocracia cuando ingresen a las fronteras de nuestra nación. Su corazón dio un vuelco ante la implicación, pero rápidamente se calmó para tratar de adivinar el mayor significado de las palabras de su maestro. Al principio, recordó su entrenamiento con Aura y buscó presentar formas de cómo podría lograr el objetivo. Teletransportación masiva. Enlazándolos en una dimensión alternativa. Bloquear el espacio relativo y ponerlos a todos a dormir. Sin embargo, cuando la mano de su amo se levantó para detener su divagación, ella creyó haber fallado en el intento. Sin embargo, pronunció una oración simple. Los matarás a todos. La confusión la había tomado en ese momento mientras miraba a sus compañeros guardianes en busca de orientación. Los demás, obviamente entendiendo completamente la orden ahora clara, miraron hacia adelante sin perder el ritmo. Cuando su maestro hubo visto su confusión, hizo esfuerzos para ser claro como el cristal. Aniquilación completa y total. En este punto de sus recuerdos, su cuerpo se había vuelto caliente. Su tez pálida habitual fue reemplazada por un tono rojo sangre más allá de lo saludable y partes de ella comenzaron a humedecerse. Cuando el subidón sexual se apoderó de ella, un destacamento avanzado de soldados llegó a unos metros de su posición. Una pequeña cosa poco impresionante encima de un caballo la llamó, su voz la sacó de su lúcido sueño. Los ojos de la valquiria se abrieron de golpe y se volvieron brillantes como asesinos ante la interrupción. La mente de Saltear pasó del éxtasis a la ira y el asco en cuestión de segundos cuando la forma regordeta del oficial al mando de la teocracia Slan se abrió paso hacia ella. Ella permaneció en silencio cuando él la llamó una vez más. Rápidamente miró detrás de la rata hacia la mayor parte de su ejército. Un montón de roedores vienen al dominio de mi señor. Internamente, Saltear comenzó a soltar sus ataduras, relajando las ataduras con las que se había atado para asegurarse de que siempre estaría en la mejor disposición mental para servir a su señor. Cuando el miedo al fracaso la abandonó, su mente se aclaró, su confianza explotó y una luz se apagó en su mente. En ese momento un pensamiento golpeó su mente. Él hizo esto, por mí. Su mente giró a toda velocidad para desentrañar la situación, contando los muchos sirvientes que podrían haber sido llamados para realizar esta tarea en su lugar, y llegó a la respuesta más obvia.
La reverencia, el amor y la adoración brotaron dentro de ella cuando se dio cuenta de que toda esta situación era un regalo de su maestro. Un momento de pura liberación que no sabía que necesitaba. Pero, por supuesto, Lord Kynes, en su infinita sabiduría y majestad, podía ver todos sus deseos, todas sus necesidades, y aquí estaba su respuesta por su buen servicio, un sacrificio digno de un vampiro. Se resolvió aún más a su servicio mientras disfrutaba de la naturaleza magnánima de su maestro. Su corazón era incapaz de soportar su abrumadora compasión y poder. La maldita valquiria estaba ahora más que excitada. Su estado era una mezcla de devoción servil, deseo carnal y una inmunda lujuria por la batalla, la carne y la sangre. El oficial ahora la estaba mirando, el deseo sexual que estaba en sus ojos antes de irse lentamente mientras inspeccionaba su armadura. Ella ignoró la comprensión del amanecer de los campesinos y lanzó un hechizo de mensaje simple. ¿Estás listo? Después de un breve momento, una voz humana le respondió. Sí, señora Saitear, todos están dentro y hemos lanzado nuestra magia. Una sonrisa floreció rápidamente en su rostro. Ella lanzó su próximo hechizo. Ampliar la magia, especies de retención masiva. El pánico rápidamente contorsionó los rasgos faciales de los humanos cerca de ella y comenzó a escuchar a otros luchar con una resistencia inútil. Reprimió una risa demente mientras examinaba su presente. Su boca salivaba al pensar en lo que estaba por venir, su cuerpo comenzó a transformarse lentamente y perder su forma. Su sonrisa cada vez más amplia dio paso a una fila de dientes afilados como navajas, una enorme lengua empapada de sangre que sobresalía de sus amplias fauces. Su postura, recta y elegante, encorvada mientras sus brazos se extendían y sus garras se formaban con dedos limpios. Su figura ya pequeña, contorsionada aún más y compacta en una monstruosidad espantosa y cobarde de sangre. El pánico se convirtió en puro terror cuando los oficiales de línea vieron su transformación y ella se deleitó, con el miedo que era evidente en el aire. Ella lanzó su hechizo cuando estaba bien y lista. El aire estaba completamente quieto mientras miraba en silencio a su presa. Con una voz que podría hacer temblar de miedo a los muertos, les habló. Correr. Siguiendo sus instrucciones, el terror se convirtió en un pandemonium absoluto cuando el oficial al mando se alejó aterrorizado de ella. Un rastro de amoníaco llenó el aire desde donde se ensució, y con su débil demostración de liderazgo, el resto huyó atemorizado. Ya sin necesidad de contenerse, Saitear dejó escapar una horrible carcajada. La expresión jovial de un depredador ápice finalmente se soltó sobre su presa. Se abalanzó hacia la sinfonía de gritos, sus ojos cediendo por completo a su sed de sangre. Con esto acaba el fanfic de hoy, espero que les guste a todos los que hayan visto este nuevo fanfic, nos veremos la próxima vez que suba capítulo. Les deseo buenos días, tardes o noches, y si te gustó o lo disfrutaste compártelo, para que más personas puedan ver este gran fanfic.